Bienvenido a Cooking with Cheese. Este es otro episodio de Paranormal. Esta es la historia de dos muchachas que se llama Grace Watson y Alice Riley de Savannah, Georgia. Estas historias son en Georgia y son bien misteriosas. Lo que pude encontrar de ellas. Espero que les gusten. Comment, share, subscribe, que comenten, suscríbanse y me dejen un like si les gustan, y voy a seguir haciendo más videos de estos, más historias mejores de fantasmas. Estoy probando a ver si me sigue bien. Nos vemos en el otro episodio. El fantasma de la pequeña Gracie Watson. La vida y la historia del fantasma de la pequeña Gracie. Una de las historias de fantasmas más duraderas y conmovedoras de Savannah es la historia de la pequeña Grace Watson. Ella era la hija de W.J. y Frances Watson. Manejaban el ahora demolido Hotel Pulaski, en Johnson Square. En vida, a menudo se la podía encontrar jugando en el hotel, entreteniendo a los invitados. O, a menudo se dirigía a Johnson Square para jugar entre los árboles. Era la anfitriona no oficial del Hotel Pulaski. La pequeña Gracie murió solo 2 días antes de Pascua en 1889. Sus padres estaban comprensiblemente desconsolados. Su padre tenía un escultor, John Walls, encargado de la tumba de su hija. Era una representación de tamaño real y a medida de la pequeña Gracie. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Buenaventura. La muerte no parece detener a Little Gracie de saludar a las personas que vienen a Savannah, ni le impide jugar en la plaza. El fantasma de Little Gracie se ha visto en Johnson Square muchas veces a lo largo de los años. Debo decir que nunca he visto su fantasma y nunca he hablado con nadie que haya visto su fantasma. Entonces, esta es una de esas historias que está en el aire. Sin embargo, no veo por qué no pudo suceder. Se ha visto a su fantasma jugando en la plaza, corriendo por los arbustos e incluso interactuando con la gente. Muy a menudo, los informes provienen de alguien que está sentado en silencio en uno de los bancos de Johnson Square a altas horas de la noche. Verán a una niña pequeña, vestida de blanco, corriendo por Johnson Square. Ella no hace ningún sonido, deslizándose silenciosamente por el espacio. Escuchando la historia de Little Gracie en tour. 2 de nuestros tours de fantasmas en Savannah comienzan en Johnson Square, el tour, Los fantasmas de Ultratumba, y el tour, La muerte de la noche. Cuando se presente para su gira de fantasmas, preséntese un poco temprano y solo mire en silencio. Mientras que las multitudes de verano te impedirán disfrutar de la plaza sin gente, el invierno a veces te permite tener la plaza para ti solo, especialmente para el tour de la noche de las 11 de la noche. Siéntate y observa. Si bien las posibilidades de que veas algún fantasma, incluso el fantasma de la pequeña Gracie y siempre muy delgado, nunca se sabe. Es posible que tengas un encuentro con uno de los fantasmas más famosos de Savannah, el fantasma de la pequeña Gracie Watson. El fantasma de Alice Riley. La historia de fantasmas más famosa de Savannah. Si escuchas a escondidas una gira que se realiza en la Plaza Wright de Savannah, también conocida como la Plaza Colgante, hay muchas posibilidades de que estés captando parte de la historia de Alice Riley. Alice Riley fue la primera mujer ahorcada en Georgia por cometer el primer asesinato en la colonia. Muchas giras hablan sobre su amor romántico con Richard White y lo difíciles que fueron sus vidas como sirvientes contratados a un hombre cruel e insensible, que no tenían más remedio que asesinar a este hombre para poder huir juntos y comenzar de nuevo. Es posible que escuche que fueron capturados y que White fue ahorcado inmediatamente, pero más tarde se descubrió que Riley estaba embarazada, por lo que fue ejecutada meses después de que naciera su bebé. Si tiene la suerte de participar en una gira de fantasmas, escuchará la infame historia de fantasmas de Alice Riley, y la historia de cómo estaba embarazada en el momento de su ahorcamiento y ahora su fantasma sigue a mujeres embarazadas y madres con bebés, tratando desesperadamente de quitarles a sus bebés, o que era una bruja que maldecía a todos los ciudadanos de Savannah, y es por este hechizo que el musgo español no crece en un lado de los live oak trees en Wright Square. Algunas historias dicen que su cuerpo quedó colgado, ya que tardó 3 días en morir, y una noche desapareció misteriosamente de la soga. La leyenda de Alice Riley se ha convertido en lo que algunos llamarían un cuento alto. Es una pena. Todos sabemos que la verdad es mucho más interesante que la ficción, y a medida que descubrimos lo poco que hay documentado sobre Alice Riley, descubrimos que en su corto tiempo en Georgia, su verdad es tan fascinante como algunos de los hilanderos que escuchas a los guías turísticos en sus paradas en Wright Square. Un nuevo comienzo, otras oportunidades, una vida mejor. Encuentra un nuevo comienzo en un nuevo mundo. Uno puede imaginar que esas palabras han estado rebotando en las mentes de las personas y saliendo de sus lenguas durante siglos, ya que soñaban con llegar a Estados Unidos con un futuro brillante esperando ser tenido. Alice Riley no fue diferente, a pesar de que su futuro en el nuevo y emocionante lugar fue uno que fue comprado sin ninguna promesa de libertad u oportunidad. Alice Riley y su esposo de common law, Richard White,
llegaron a las costas de Georgia en el otoño de 1733. Habían soportado el turbulento viaje desde Irlanda con otros 38 sirvientes irlandeses. Muchos de ellos estaban casi muertos de hambre cuando el barco atracó, pero su fe en algo mejor los llevó a través de la miseria y las condiciones deplorables, mientras que sus irlandeses evitaron que el hambriento segador de la muerte derribara su puerta. Pocos sabían que su viaje en bote era simplemente un anticipo de lo que su nueva vida implicaría en la nueva colonia. Bienvenido a América. El 1 de marzo de 1734, William Wise, un impopular ganadero que había llegado a Savannah solo unos meses antes, fue encontrado muerto en su casa en la isla Hutchinson. Su cabeza estaba en un gran cubo de agua con su pañuelo atado alrededor de su cuello. El supuesto asesinato de Wise fue el primer asesinato reportado en la nueva colonia. Wise tenía fama de ser poco confiable y vago. Anteriormente se descubrió que la joven a la que se refería como su hija era en realidad una prostituta. Su mal comportamiento y su carácter poco impresionante influyeron en los fideicomisarios de Georgia para que le rechazaran un lugar en la lista de caridad, pero Wise se encargó de encontrar una manera de navegar a Savannah. Al llegar, James Oglethorpe, fundador de Georgia, decidió enviarlo al otro lado del agua para trabajar en la granja de ganado, en lugar de castigar a Inglaterra y enviarlo de regreso. Alice Riley y Richard White fueron asignados a Wise como sus sirvientes contratados en la granja de ganado. De acuerdo con la carta escrita al general James Oglethorpe por Thomas Christie, el registrador de la ciudad, la salud de Wise se estaba deteriorando y había sido confinado en su cama. Alice y Richard tenían la tarea de cuidar la higiene de Wise y, presumiblemente, no era tarea fácil. Richard peinaría el largo cabello de Wise y Alice lo bañaría. Algunas historias afirman que fueron los comentarios lascivos de Wise y las acciones lascivas hacia Alice lo que rápidamente hizo insoportable la rutina diaria. Alice y Richard habían llegado al final de su relación y decidieron que ya no serían los profesionales higiénicos de Wise. Decidieron terminar con la vida de Wise y salir corriendo, y se cree que se llevaron algunos recuerdos, algunos de sus bienes personales. Se especula que una vez que el cuerpo de Wise quedó sin vida, Alice y Richard huyeron de la granja. Se escondieron en la Isla de la Esperanza hasta que finalmente fueron encontrados, capturados y condenados a muerte por el asesinato de William Wise. Cartas a Oglethorpe. En el libro, Georgia 1733 a 1737 del general Oglethorpe, se pueden leer cientos de cartas escritas a James Oglethorpe por sus cohortes en Georgia mientras estaba en Inglaterra, y con un poco de paciencia y curiosidad, uno puede descubrir la verdad de lo que le sucedió exactamente a Alice Riley y Richard White después de su captura y sentencia. En la carta de Christie fechada el 14 de diciembre de 1734, escribió que Wise fue asesinado y sus efectos personales fueron robados y vendidos, presumiblemente por el asesino. Detalla la escena del crimen. Alice Riley, bajo la dirección e influencia de White, colocó un cubo de agua junto a la cama de Wise mientras White comenzó a pretender ayudar y peinar su cabello. White luego agarró el pañuelo y se retorció hasta que estuvo casi sofocado. Al mismo tiempo, Alice Riley se apoderó de la encuesta de su cabeza y hundió su rostro en el cubo de agua y, estando muy débil, pronto lo despachó. En cuanto al resto, me remito a los procedimientos del tribunal. Un mes después, Edward Jenkins, uno de los primeros colonos de Savannah, escribió una carta a Oglethorpe aclarando la captura de Richard White y los relatos de la ejecución de Alice. White había escapado de la cárcel después de su arresto original y posteriormente fue capturado nuevamente por los hermanos Henry y William Parker. Jenkins escribió: mientras estábamos trabajando, uno de mis hombres dijo, allá va un hombre muy rápido. Miré y vi al hombre y dije, creo que es White el que salió de la prisión. Si es él, déjanos ir y llevarlo. Así que lo perseguimos, hasta que llegamos a unos 20 metros de él. A primera vista de nosotros, él estaba muy sorprendido. Le dije, tu nombre es White, es en vano intentar escapar. Inmediatamente lo agarré, cayó de rodillas y, con muchos golpes en el pecho, le rogó su vida. Jenkins continúa describiendo los dramáticos eventos de la fatídica tarde de Richard. Él escribió que mientras conducía a White de regreso a la ciudad, White rogó su vida. Fue llevado inmediatamente a la horca y declaró hasta el último momento que no era culpable del asesinato. Jenkins terminó su carta con respecto a Alice Riley. La mujer fue ahorcada ayer, y negó el asesinato de Wise, y lo más que ella pudo responder fue que era tan malvada como para confesar algo de lo que no era culpable, por lo que imaginó que era la muerte de White. Parecía ser del mismo principio que White. La última carta que hace referencia a los fatídicos comienzos de Alice Riley en la Georgia de Oglethorpe fue escrita nuevamente por Thomas Christie y dirigida a The Trustees. El 19 de marzo de 1735, un año después de que se encontró el cuerpo de William Wise, el último párrafo de su carta de Christie se siente
casi como una ocurrencia tardía. Alice Riley fue ahorcada hace unos meses, dentro de las 6 semanas posteriores a su traslado a la cama de conformidad con su sentencia del 11 de mayo pasado, y el niño está muerto. No hay mucha simpatía en ninguna de estas cartas, ni dudas de su culpa. Alice Riley 280 años después. ¿Alguien piensa que su historia personal será contada siglos después? ¿O que la historia de su vida está entretejida para entretenimiento histórico o en una misteriosa historia de fantasmas para que los visitantes se lleven a casa como un recuerdo de sus vacaciones familiares? Seguramente Alice Riley no tenía idea de que su nombre continuaría siendo pronunciado y que su corta vida en la colonia recordaba hasta bien entrado el siglo XXI. Alice Riley se ha convertido en sinónimo de Wright Square y uno de los personajes favoritos de Savannah de los historiadores. Winston Churchill dijo: "La historia será amable conmigo porque tengo la intención de escribirla". Todos parecemos tomar esas libertades, especialmente con nuestra propia historia, pero como hemos descubierto en el caso de Alice Riley, la verdad es mucho más intrigante que la ficción. El no saber, el misterio y las especulaciones son ingredientes sabrosos para una historia deliciosa. Entonces, si ves el fantasma de Alice Riley deambulando por Wright Square después del anochecer, pregúntale si lo hizo, y recuérdale que hay dignidad en la historia. Mi gente, se acabó la historia ahí. Espero que les gusten. Eso fue 2 historias que le traje de Savannah, Georgia. Voy a seguir haciendo más videos si Dios quiere. Nos vemos en la próxima. Cooking with Cheese Latino. Nos vemos y adiós. Y hasta el otro episodio. Bye.